Historia de México 7B. México contemporáneo, modelo de sustitución de importaciones, modelo de desarrollo estabilizador y el neoliberalismo. Empezamos. Vamos a ver lo que es el modelo de sustitución de importaciones de 1941 a 1954. ¿Okay? En estos, los periodos presidenciales que intervienen van a ser el de Manuel Ávila Camacho, de 1940 al 46, después Miguel Alemán Valdés, del 46 al 52, después el presidente Adolfo Ruiz Cortines en sus primeros 2 años, del 52 al 54. Justamente a mitad de su gobierno vamos a cambiar el tipo de modelo. ¿Okay? Los objetivos del modelo de sustitución de importaciones es industrializar la economía mexicana. Al inicio, en la época de Álvaro Obregón, de Calles y hasta Cárdenas, vamos a tener el modelo primario de exportaciones en el cual nos dedicábamos al campo. Había mucho campesino, todos dedicados a sembrar. Pero a partir de lo que fue Lázaro Cárdenas, ahí se empieza a romper todo esto. Dice, ya el campo ya no, ahora vamos a dedicarnos a la industria, ¿sí? Se busca industrializar la economía, reducir la dependencia de manufacturas extranjeras, porque todo lo comprábamos del exterior, no producíamos nada, puro, ¿cómo se dice? Pura cuestión agrícola, ¿sí? Y se busca dejar de depender de la agricultura como una actividad productiva primaria, ¿sí? Entonces, quitar la agricultura, depender del exterior y industrializar la economía mexicana. Ese es el objetivo. Va a estar Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán y Adolfo Ruiz Cortines. En este periodo, en todo esto, viene lo que es el presidencialismo, sustitución de importaciones en este periodo. Inicia un nuevo periodo político histórico conocido como el presidencialismo, debido a que el presidente fue la máxima figura de autoridad. Empezamos con el último presidente que fue militar, Manuel Ávila Camacho, de 1940 al 46. Él era general, va como presidente y él va a iniciar la campaña contra el analfabetismo. Durante su periodo está la Segunda Guerra Mundial y debido a que nos hunden un buque va a declarar la guerra al eje Berlín-Roma-Tokio en contra de Hitler, de Mussolini y de Hirohito. Él también, durante su periodo, se funda la Secretaría de Salud, se crea el Instituto Mexicano de Seguro Social y también es el último presidente militar de México. Con él van a existir las políticas, se va a establecer el servicio militar obligatorio, ¿sí? Y se busca alfabetizar a todo México. Luego, en el presidencialismo vamos a tener otro presidente fuerte, Miguel Alemán Valdés, de 1946 al 52. Durante ese periodo se da la construcción de la ciudad deportiva en México DF, inicia el desarrollo turístico de Acapulco. Ahora se va a buscar también apoyar lo que es el turismo. Empieza la construcción del complejo de ciudad universitaria y la Escuela Nacional de Maestros. Además, también va a seguir con la sustitución de importaciones. Buscamos apoyar a la industria. Luego sigue otro presidente, Adolfo Ruiz Cortines, del 52 al 58. Sus primeros 2 años va a ser del modelo de sustitución de exportaciones y después vamos a tener otro modelo. Otorga el derecho del voto para la mujer mexicana sin restricción. Por fin la mujer puede votar, de 1952 en adelante. En ese periodo, en los años 50, con Miguel Alemán, surge la televisión mexicana y sí, estaba Chabelo desde ese entonces. ¿Ok? Entonces ahí va a estar ahí todo lo que es la televisión mexicana, va a aparecer Televisa y demás. En el 52 también se desarrollan los movimientos ferrocarrileros, telegrafistas y revolucionarios del magisterio. Todos estos movimientos buscan mejores condiciones laborales. Van a haber sindicatos, van a luchar para mejorar sus condiciones. Luego, vamos a tener otro modelo económico, el modelo del desarrollo estabilizador, que va a ser de 1954 a 1970. Va a estar en este modelo Adolfo Ruiz Cortines, sus últimos 4 años de gestión, ¿sí? Del 54 al 58. Va a estar también otro presidente, Adolfo López Mateos, del 58 al 64. Y
vamos a tener a Gustavo Díaz Ordaz del 64 al 70 dentro de este modelo del desarrollo estabilizador. ¿Cuáles son las características de este modelo? Bueno, el primero era exportar. El modelo primario de Álvaro Obregón hasta Lázaro Cárdenas era el campo y exportar. Luego viene el modelo de sustitución de importaciones, era apoyar la industria y generar nuestros propios recursos, ¿sí? Nuestras propias industrias. Luego viene el modelo estabilizador, que son importación de alimentos en gran escala para abatir la inflación. Dejamos de producir alimentos y ahora necesitamos importarlos porque los alimentos están caros, ¿sí? Un control de comercio mediante la fijación de precios y la lucha contra el acaparamiento. Había mucho acaparamiento y por eso había también aumento de precios. Y va a haber una política de austeridad en el gasto público para evitar el aumento de precios. Con Díaz Ordaz, sobre todo, se empezó a ser más austero, no gastar tanto, ¿sí? Esas fueron las características y las medidas implementadas. Estabilizar. Estamos teniendo, ya no dejamos, dejamos de producir alimentos y ahora están caros, buscamos controlar los precios y buscamos comprar muchos alimentos y bajar el precio de lo que estamos produciendo nacionalmente. Estabilizar, ¿ok? Entonces, dentro del desarrollo estabilizador del 54 al 70, hablemos de Adolfo López Mateos, del 58 al 64. Va a ocurrir dentro de su periodo la construcción de 30,000 escuelas y también la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito. Con él se establecen los libros que se van a dar en la primaria. Desde esos años se empiezan a dar libros en primaria. Se crea el ISSSTE, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, que va a proporcionar los servicios de salud para solamente puro trabajador de Estado. Y con Adolfo López Mateos ocurre la nacionalización de la industria eléctrica y se crea la Comisión Federal de Electricidad, ¿sí? Anteriormente, todo esto estaba privatizado, solamente lo daban particulares. Luego viene el presidente Gustavo Díaz Ordaz, del 64 al 70. Durante su periodo ocurren los movimientos de los médicos que exigían mejores condiciones de trabajo y ocurre el 2 de octubre, que no se olvida, 2 de octubre del 68, la matanza estudiantil en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Díaz Ordaz manda prácticamente a matarlos. Bueno, fue su secretario de Gobernación, que era Luis Echeverría, y también el del Rosal, que era el jefe del Departamento del Distrito Federal de aquel entonces, ¿sí? Pero ocurre esa mancha grande, se asesina a los estudiantes. Esto ocurre en el periodo de Gustavo Díaz Ordaz. Mientras tanto sigue la política de control de precios y demás. Luego va a venir un periodo que se conoce como el modelo del desarrollo compartido. Dentro del modelo del desarrollo compartido va a ser de 1970 al 76. ¿Qué ocurre durante este periodo? Bueno, los objetivos del modelo compartido son la generación de empleos, ¿sí? También quieren la reducción de la dependencia del exterior, ya no depender tanto de lo que produce el exterior, una mejor distribución del ingreso, porque no había una buena distribución, se quedaba en pocas manos el dinero. Y los factores de crisis de este modelo de desarrollo compartido va a ser un crecimiento de la deuda exterior, ¿sí? Vamos a aumentar la deuda, una desaceleración del crecimiento, ya no va a haber tanto crecimiento, ya no producimos tanto nacionalmente, va a haber un desequilibrio de la balanza comercial, una inestabilidad cambiaria, especulación y fuga de capitales. Esto del periodo de 1970 al 76. El desarrollo compartido, los presidentes va a ser Luis Echeverría Álvarez, que sigue después de Díaz Ordaz, del 70 al 76. En el periodo de Luis Echeverría se va a dar el halconazo del 71, que es la eliminación de personas que están opuestos a su gobierno. Si viste la película Roma, habla del halconazo, ¿sí? Cómo los mataban, ¿sí? Cómo preparaban a paramilitares para asesinar a todos los opositores. Se va a crear el Colegio Nacional de Bachilleres, la UAM, el CONALEP y el CONACYT. Lo que se busca políticamente, aparte de generar centros educativos, era dividir tanto la educación, que no fuera solamente el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México, que fue el foco donde se generó el movimiento estudiantil. Entonces, como quien dice, divide y vencerás. Divide en pedacitos las escuelas y ahora sí ya puede controlarlas más, ¿sí? Además va a crear el DIF, ¿sí? Para la familia,
¿sí? Y va a crear también lo que es el Infonavit, para lo que es la vivienda de los trabajadores, y el Fobiste para los trabajadores del Estado. Va a dar en funcionamiento el sistema Lerma Santiago, para dotar de agua a la Ciudad de México, desde 1970. En la alianza, luego viene el periodo de la Alianza para la Producción, del 77 al 88, donde va a estar José López Portillo, del 76 al 82, Miguel de la Madrid Hurtado, del 82 al 88. Durante esto de la Alianza para la Producción, el programa de Alianza Popular Nacional y Democrática para la Producción busca que con las exportaciones del petróleo financiar el desarrollo. Descubrimos más petróleo en el 76. México tiene petróleo. Descubrimos pozos petroleros y hay gran riqueza. Entonces decimos, con eso vamos a financiar todo el desarrollo. Ya no necesitamos exportar ni comprar. Con eso pagamos, ¿sí? Y el sector público, el gobierno, era el motor principal de la economía. El gobierno dirigía, el sector público trabajaba y el sector privado apoyaba. Esa era la idea de hacer una alianza con el sector privado, con el sector público, ¿sí? Entonces, modelo primario fue exportaciones, ¿sí? Después viene lo que es el modelo de sustitución de exportaciones, después de Lázaro Cárdenas, sustitución de exportaciones, y después viene lo que es el modelo estabilizador, y ahorita estamos con la Alianza para la Producción, ¿sí? Luego, en la Alianza para la Producción con José López Portillo y Pacheco, del 76 al 82, con él se elaboran los planes Alianza a la Producción y el Plan Global de Desarrollo. Después va a nacionalizar la banca justamente a su salida, se van a expropiar 6,000 millones de dólares de cuentavientes. Se expropian, ahora van a ser parte del Estado y viene una gran crisis, ¿sí? Existe una fuga de capitales y una devaluación del 866%. A partir de ahí, con José López Portillo se nos devalúa muchísimo la moneda. Con Miguel de la Madrid y Hurtado, de 1982 al 88, Miguel de la Madrid se compromete con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial a privatizar para recibir más préstamos. Estamos endeudados. Lo que creíamos que podíamos hacer con el petróleo no se pudo, les falló a José López Portillo y se lo dejó a Miguel de la Madrid. Miguel de la Madrid necesita lana para mover el gobierno, pide, y el Fondo Monetario y el Banco Mundial dicen, te vamos a prestar, pero tienes que privatizar empresas, dárselas a particulares. Y México va a ingresar al GATT, Acuerdo General sobre Aranceles, para eliminar el proteccionismo. El GATT es una forma de eliminar impuestos a las importaciones y a las exportaciones. Va a ser acuerdo, algo así como el Tratado de Libre Comercio. Propiamente es el inicio de un tratado de libre comercio, ¿sí? Esto es la Alianza para la Producción. Posteriormente viene lo que es el periodo del neoliberalismo. Justamente surge con Miguel de la Madrid. ¿Y a qué le llamamos el neoliberalismo? Bueno, va a ser de 1988 hasta 1900, bueno, hasta el 2000, hasta Peña Nieto, ¿no? El sistema político y económico se basa en el desarrollo del libre mercado y la eliminación de la participación del Estado como mediador de las relaciones comerciales, y deja todo lo que es el sistema político y económico al capital privado. Prácticamente el gobierno no se debe de meter, todo lo maneja el mercado. Su principal ideólogo fue el economista Milton Friedman. Este señor fue el que dice que el mercado regule todo, ¿sí? Si hay competencia, van a bajar los precios. Si no hay competencia, va a subir el precio. Entonces, si no hay competencia es porque necesitamos que haya competencias y ahí se va a lograr todo eso. Era la idea. Los presidentes que van a estar Carlos Salinas de Gortari, del 88 al 94, Ernesto Zedillo Ponce de León, del 94 al 2000, va a estar también Vicente Fox Quesada, del 2000 al 2006, y va a estar Felipe Calderón y Hinojosa, del 2006 al 2012, ¿sí? Y por último va a estar Enrique Peña Nieto, del 2012 al 2018. Van a ser los presidentes neoliberalistas, ¿sí? Todos apoyados en lo que es el mercado. Características del neoliberalismo. Los objetivos del neoliberalismo son una apertura comercial y libre de mercado, en el cual la competencia sea la que regula los precios, la competencia del mercado. Va a haber privatizaciones, en el cual se busca privatizar hasta el petróleo, ¿sí? Va a haber lo que es un adelgazamiento del Estado, en el cual el gobierno no realice prácticamente nada, nomás se emita leyes, los ciudadanos sean los que aportan a la economía y la banca esté cobrando.
Características del neoliberalismo: limitar las funciones del Estado, gobernar sin interferir en los negocios, ¿sí? A grosso modo. Y permitir el libre flujo de capitales extranjeros en territorio nacional. Yo invierto y me puedo llevar mi dinero cuando yo guste, ¿sí? A otro lugar donde me ofrezcan mejores. Y que las empresas nacionales pasen a manos de la iniciativa privada, ¿sí? ¿Qué empresas? Telmex va a pasar a iniciativa privada, Banamex, los bancos van a pasar a iniciativa privada. Esas son las características que vamos a tener en México del neoliberalismo. Con Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari, de 1988 a 1994, durante su periodo se va a dar el programa de Pacto de Solidaridad Económica, en el cual tanto el pueblo como el gobierno van a aportar mitad y mitad de impuestos, ¿sí? Va a haber una privatización de la banca, se crea el Instituto Federal Electoral, el IFE, ahora es el INE, Instituto Nacional Electoral. También se va a dar el Tratado de Libre Comercio con México, Estados Unidos y Canadá, lo que van a ser acuerdos comerciales para no cobrar tantos impuestos, ¿sí? Vamos a tener durante el periodo de Carlos Salinas de Gortari el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Campo en Guadalajara, según por una confusión del narcotráfico. Va a surgir el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que se levanta en armas en 1994 en contra de la política de Carlos Salinas. Durante su periodo va a ocurrir el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta en Lomas Taurinas el 23 de marzo de 1994, y también el asesinato de José Francisco Ruiz Maciés unos meses después, que es secretario del PRI. Eso ocurre durante el periodo de Carlos Salinas. Durante el salinato se privatizará más del 90% de las 1,150 empresas del gobierno federal. Anteriormente el gobierno administraba 1,150 empresas y todas esas van a pasar a manos de particulares. Ahí empieza propiamente el neoliberalismo. Posteriormente va a venir Ernesto Zedillo. Después del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, viene Ernesto Zedillo Ponce de León, del 94 al 2000. Con él se va a dar el famoso error de diciembre o el efecto tequila, en el cual va a haber una gran devaluación de 5,750 por dólar. Como Salinas había quitado 3 ceros, equivale a 5,75 nuevos pesos. Propiamente Salinas dejó todo preparado para que el siguiente presidente tuviera problemas, ¿sí? Justamente cuando toma la presidencia ocurre el error de diciembre. Quizás dicen algunos entendidos que buscaba Salinas que volvieran a reelegirlo, que el pueblo pidiera que regresara o algo parecido. Ernesto Zedillo va a tener que pedir préstamo a Estados Unidos si se aprueba el FOBAPROA, Fondo de Protección del Ahorro Bancario, en el cual se le va a dar dinero a los bancos para que paguen a sus inversionistas. Y ese dinero se va a estar pagando con los impuestos del pueblo. Ese es el FOBAPROA. Durante el periodo de Ernesto Zedillo va a ser encarcelado Raúl Salinas de Gortari, que es el hermano del expresidente Carlos Salinas, por el asesinato de Francisco Ruiz Massieu, que era el secretario general del PRI. Y va a ocurrir la matanza de Acteal, una incursión paramilitar en la localidad de Acteal, en el municipio de Chenarro, en Chiapas. Eso ocurre durante el periodo de Ernesto Zedillo. Y sigue privatizándose y se siguen haciendo las actividades de mal. Fox y Calderón. Durante el neoliberalismo de Fox y Calderón, con Vicente Fox Quesada en el 2000 al 2006, ocurre el primer gobierno de un partido de oposición, el PAN, después de 60 años del llamado PRIATO. Desde la época de Álvaro Obregón hasta acá, prácticamente son gobiernos del PRI, del Partido Nacional Revolucionario, del Partido de la Revolución Mexicana y ahora Partido Revolucionario Institucional del PRI, el PRIATO. Luego, con Vicente Fox van a haber apoyos a sectores marginados con el programa Oportunidades y va a haber una intromisión muy grande de su esposa Marta Sagún en las decisiones y los negocios y corrupciones de los hijos de esta. Los hijos de Marta Sagún, los hijos de Sagún Birbiesca, van a estar haciendo negocios y Vicente Fox va a estar ahí siendo prácticamente controlado por Martita, ¿no? Martita Sagún. Periodo de Felipe Calderón Hinojosa. No encontramos una foto que no tuviera algo de bebida en la mano, ¿sí? Ya sabemos que tiene algunos problemitas en eso. Van a haber fuertes señalamientos de fraude electoral. Ganó con un 0,5% la elección presidencial.
al candidato Andrés Manuel López Obrador. Felipe Calderón gana la presidencia y se menciona fraude. Inmediatamente que es presidente, manda al ejército a las calles y el ejército hace labores de luchas contra el narcotráfico. Muchos mencionan que en realidad no era contra el narcotráfico, que en realidad estaba eliminando a sus contrarios políticos por medio del ejército, ¿no? Y van a iniciar los gasolinazos. Va a existir la extinción de Luz y Fuerza del Centro, sigue con las privatizaciones, y va a ocurrir la epidemia de la influencia A H1N1 en México, en el cual va a pedir préstamos. La epidemia nomás va a durar escasos 15 o 20 días y México se endeuda. Y siguen los periodos de neoliberalismo. Posteriormente viene el neoliberalismo con Peña Nieto. Con Enrique Peña Nieto del 2002 al 2018 existen acusaciones de compra de votos y rebase de los topes de campaña. Él gana la presidencia, pero comprando votos, ¿no? Es lo que se le reclama. Y se inicia el programa de Cruzada contra el Hambre, en el cual le reclaman que utiliza productos de PepsiCo, ¿no? De la Pepsi, ¿sí? Para cruzar el hambre. Y van a ver las reformas estructurales de hondo calado, él menciona. Uno, la reforma laboral, que prácticamente la deja igual con, ¿cómo se dice? Con muchos problemas. Va a haber la reforma hacendaria, la reforma financiera, en transparencia, la educativa, la reforma energética, la reforma de política electoral, la de telecomunicaciones y radiodifusión, una nueva ley de amparo, el Código Nacional de Procedimientos Penales y en materia de competencia económica. En todas estas busca mejorar la cuestión legislativa, aunque mucha se quedó corta. Por ejemplo, la reforma educativa simplemente fue una reforma para modificar los salarios de los trabajadores, para los profesores o para los maestros, y no hubo una reforma real de la cuestión educativa, ¿sí? En la energética se buscó privatizar lo que es el petróleo, en la política electoral, en todas se quedó corto, ¿sí? Eso fue el neoliberalismo de Peña Nieto. Bien, vamos con las preguntas. Bueno, antes de eso, globalización. ¿Qué es la globalización? La globalización es el proceso del último cuarto del siglo XX que pretende equilibrar las relaciones entre la producción mundial, el comercio, la inversión extranjera y el Producto Interno Bruto. En la práctica, solo un número reducido de personas tienen en sus manos el control casi absoluto. Las grandes empresas empiezan a acaparar, empiezan a crear grandes monopolios y son las únicas que van a estar ganando a través del mundo, ¿sí? Esto se define a partir de acuerdos e intercambios comerciales, en los cuales los países que lideran las regiones económicas son Alemania, Estados Unidos y Japón. Son los grandes ganones de lo que es la globalización. Sus empresas son las que se ponen a lo largo del mundo y ganan millonadas, billonadas o cuatrillonadas de dólares. ¿Okay? Conclusión, ¿qué aprendimos? Pregunta 1. Se inició la campaña nacional contra el analfabetismo. Se fundó el Instituto Mexicano del Seguro Social y al siguiente año la Secretaría de Salud en el sexenio 1940 al 46, siendo presidente Juan Manuel Ávila Camacho, ¿no? En la Segunda Manuel Guerra Ávila Mundial. Camacho, el último presidente militar. Muy bien. 2. En 1946 al 52 se establecieron numerosas industrias de capital estatal y privado, dando lugar a la creación de empleos. Se construyó la ciudad universitaria, la Escuela Nacional de Maestros, siendo presidente Él es, ah, si no mal recuerdo, es Adolfo Ruiz Cortines, ¿no? No, Adolfo Ruiz Cortines no es, es Miguel de la Madrid. Ado- tampoco. Miguel Alemán, perdón. Miguel Alemán. Miguel Alemán Valdés, ¿ok? Del 46 al 52. 3. Del 52 al 58 se otorgó el derecho de voto a la mujer, se creó el ISSSTE, se desarrollaron los movimientos ferrocarrileros, telegrafistas y revolucionarios del magisterio, siendo presidente Era Adolfo López Mateos, no. Sí es un Adolfo Ruiz Cortines. Ruiz Cortines. Ah, sí es cierto. Ese es Adolfo Ruiz Cortines, ¿ok?
que él decía, me eligieron por bonito, por ser presidente, para ser presidente, no para estar de guapo. 4. 1958 al 64, nacionalizó la industria eléctrica. Se inició la entrega gratuita de libros de textos para uso obligatorio de alumnos en las escuelas primarias, pero no se prohibió el uso adicional de otros textos. ¿Era Luis Echeverría? No, ¿Quién sabe, profesor? Creo que ese López fue Portillo, otro Adolfo. Adolfo López Mateos. Adolfo López Mateos, uno de los presidentes, entre comillas, galanes que tuvimos aquí. De repente él llegaba a Palacio Nacional y preguntaba, ¿hoy qué toca, viaje o vieja? ¿Sí? Era el de los galanes, siempre los veían con muchas mujeres, ¿no? Y nacionalizó la industria eléctrica, eso fue de las cosas importantes que realizó. 5. Del 64 al 70, durante su mandato hubo una economía estable, bien dirigida. En 1968 se presentó el movimiento estudiantil reprimido brutalmente. Ese fue Díaz Ordaz. Gustavo Díaz Ordaz, ¿sí? El del 2 de octubre no se olvida. 6. Del 70 al 76 se creó el Colegio de Bachilleres, el CCH, la Universidad Autónoma Metropolitana, se dio a conocer el programa del DIF. Echeverría. Ese es Luis Echeverría Álvarez. Muy bien. Era 7. el sucesor de Ordaz, ¿no? Ajá. Ese fue el Bueno, que... eran muy unidos, pone, ¿no? Sí, era su cuate del Díaz Ordaz. ¿Sí? 1976 al 82 se puso en práctica la política del Fondo Monetario Internacional y decretó la nacionalización de la banca. Ese fue López Portillo. José López Portillo y Pacheco. Bien. 8. En 1982 al 88, a su llegada a la presidencia de México, México entró en un proceso de cambios profundos hacia la globalización, facilitando libre flujo de mercancías y capitales. Ese fue Miguel de la Madrid. Hurtado. Él decía, todo para Miguel, de la Madrid para el pueblo y Hurtado para mis hijos. ¿Okay? 9. 1988-94, durante su periodo se formó el Tratado de Libre Comercio y se modificó el artículo 3 constitucional, haciendo obligatoria la educación secundaria. Salinas de Gortari. Salinas de Gortari. No se hagan bolas. ¿Sí? 10. De 1970 al 76 se creó el Colegio de Bachilleres, el CCH, la Universidad Autónoma Metropolitana y se dio a conocer el programa del DIF. Ese fue Miguel Alemán, ¿no? No, López Mateos. tampoco. Entonces, Luis Echeverría. ¿Sí? Fue ¿qué? el que siguió de Díaz Ordaz. ¿Sí? 11. En 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. Acuerdo comercial bilateral cuyo objetivo es ampliar el mercado de bienes y servicios. ¿Qué consecuencias trajo este tratado para México? Fortalece el sector paraestatal y fomenta el sistema de subsidios, elimina trabas a la inversión extranjera y al flujo internacional de capitales, impulsa una política de desarrollo compartido y de unidad nacional, incrementa los impuestos que se aplican a los bienes que se importan o exportan. La D. Elimina las trabas a la inversión extranjera y al flujo internacional de capitales. Exactamente. Se busca que no se paguen impuestos a la exportación e importación. 12. Hecho que sucedió el 2 de octubre que nos olvida de 1988 en la Ciudad de México. La matanza de Tlatelolco. Exactamente. La matanza de Tlatelolco, ¿sí? De los estudiantes. 13. 1994 al 2000. Basó su campaña en la promesa de impulsar el bienestar de la familia. Durante su periodo fue encarcelado Raúl Salinas de Gortari por el asesinato de Francisco Ruiz Massieu, secretario general del PRI. Ese fue Cedillo. Ernesto Zedillo Ponce de León. 14. 2000 al 2006. Es el primer presidente de México que pertenece a un partido, el PAN, distinto al PRI. Vicente Fox. Sí, lo que diga Martita, exactamente, Vicente Fox Quesada.
Ujú. 15. Siendo presidente de México, se produjeron los asesinatos del cardenal Juan Jesús Posadas, del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, y meses más tarde el de José Francisco Ruiz Massieu. Ay. No se hagan bolas. Ese fue Salinas, ¿no? Salinas de Gortari. Exactamente. Salinas de Chapo. Ujú. 16. Desplazamiento de plantas industriales a los países donde los empresarios podían obtener mayores ganancias al pagar salarios en puestos más reducidos. ¿Era la globalización o Globalización, exactamente, ¿sí? Que se basa en la libertad de comercio, ¿ok? 17. El dominio de las grandes empresas industriales, comerciales, financieras, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, a este sistema predominante durante los últimos años se le conoce como mercado libre o neoliberal? neoliberal. Ujú. Bien. 18. Nombre de la primera etapa del desarrollo de la base industrial de México. Es el desarrollo estabilizador. No. No, no. Se conoce como el milagro mexicano porque empieza a surgir, ¿sí? El desarrollo de la base industrial, de repente de que cambiamos del campo, empieza a surgir el milagro mexicano. Todo se transforma, ¿no? ¿Sí? Pero nos duró poquito. ¿Okay? 19. Periodo caracterizado por un lento crecimiento de los precios, escasa desocupación, con un clima político tranquilo, en lo general, roto por el movimiento del 68. Era el desarrollo estabilizador. Desarrollo estabilizador. ¿Ok? Perfecto. Y con esto terminamos la clase. ¿Sí? Ok. ¿Dudas, preguntas?